Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad absoluta del entrevistado. Hablemos llega a ustedes en nombre de AS Cosmetics a través de sus productos Iselane, Extralane y Ergo Más. Buenos días, doctora Nilian Rincón. Bienvenida a nuestro espacio Hablemos con Gabriel Guerrero, que se transmite a través de nuestro canal en YouTube. Bueno, la presento rápidamente. La doctora Nilian Rincón es cirujano plástico estético, maxilofacial y reconstructivo, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Además, es docente universitario y es la jefa del Servicio de Cirugía Plástica del antiguo Hospital Oncológico Padre Machado. Bienvenida a nuestro espacio, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar en este programa. Bueno, Adelante. además de eso, somos paisanos. Es del estado Zulia, maracucha de pura cepa, Exactamente. radicada en la ciudad capital. Doctora, entremos en materia rápidamente. Vamos a hablar en esta primera parte sobre los fundamentos de la reconstrucción mamaria. El tema de hoy es sobre la reconstrucción mamaria y la oncoplastia. Vamos a entrar rápidamente para que la gente, nuestra audiencia, lo entienda. Según su concepto, ¿qué es la reconstrucción mamaria y en qué contexto se realiza? Ok, la reconstrucción mamaria es un procedimiento que se realiza, sobre todo en las mujeres, para recrear otra vez ese montículo mamario, esa forma mamaria que habitualmente uno tiene y que no, la pérdida de ella es muy importante para la mujer desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista personal, desde su estabilidad emocional. Entonces, se hace la reconstrucción mamaria y hay muchos procedimientos que se pueden realizar, desde el procedimiento más sencillo hasta el más complejo, depende de las características de la lesión. Generalmente son tumores malignos, aun cuando hay muchas causas de reconstrucción mamaria, no por tumores malignos, pero eso es un tema muy largo para conversarlo. Pero en general se usan varias técnicas para poder planificar en la paciente esa reconstrucción de esa pérdida de tejido que puede ser parcial o total. Ok, doctora, y en este caso, ¿cuáles serían los factores a considerar al elegir la técnica para la reconstrucción? Claro, ya te adelanté, depende de la pérdida de tejido mamario. Si la pérdida es parcial, entonces uno va a llenar ese volumen que falta después que se ha extirpado un tumor con las características que pueda tener, ¿ok? Generalmente cuando es así, se puede utilizar un implante mamario como una de las opciones, pero actualmente se están utilizando otras técnicas. Se puede hacer inclusive inyecciones de la misma grasa de la paciente para suplantar ese volumen mamario que perdió. Si la reconstrucción de la mama es por una pérdida total de la mama, que son las mastectomías totales, entonces allí hay otros procedimientos. ¿Qué se toma en cuenta? Primero, bueno, muchas cosas. La edad de la paciente, el tamaño del tumor, lo avanzado del procedimiento, si la paciente recibió tratamientos previos a la cirugía de extirpación de la mama, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, o si la paciente posterior a la extirpación del tejido mamario va a recibir estos procedimientos, sobre todo en la parte de radioterapia. Si la paciente va a recibir radioterapia, eso es una agresión muy grande para la mama o para el tejido o para cualquier material diferente que se le pueda colocar a la paciente. Hay controversias en esto. Hay grupos de médicos en Latinoamérica y realmente a nivel mundial donde preconizan que se puede colocar un implante mamario como sustituto a ese tejido mamario que se extirpó sin ningún problema. Sin embargo, nosotros en nuestro país sí hemos visto alta tasa de complicaciones cuando se coloca solo un implante mamario. Por eso le digo, eso es algo que es controversial y es controversial en este momento. Sin embargo, nosotros, y por lo menos yo, soy una de las que utilizo más tejidos de la propia paciente para cubrir ese implante si la paciente acepta el procedimiento del implante, porque hay pacientes
que pueden tener o no algunas rivalidades con el implante. Eso es algo que se conversa con el paciente y eso es consensuado con el paciente, tanto el tipo de técnica que se utiliza como si se va a utilizar algún material adicional o no. Y también depende mucho de qué tipo o cuánta cantidad de piel de la mama se retira, porque no es lo mismo tipar todo el tejido mamario, pero dejar la piel de la mama que no está comprometida con el tumor. Eso es si tenemos una cirugía preservadora de piel. Si la cirugía no permite preservar la piel de la mama, porque también hay cambios sugestivos de que esa piel está enferma, comprometida con el tumor, esa piel hay que retirarla. Entonces, todas esas técnicas nosotros tenemos que estudiar bien a la paciente de la mano con el mastólogo o con el cirujano oncólogo. Es muy importante esa comunicación. De hecho, el mastólogo le envía un informe médico, que es lo ideal, al cirujano plástico reconstructivo, para que uno sepa qué es lo que ellos van a hacer, qué se conversó con el paciente, qué cantidad de tejido se va a extirpar y qué cantidad de piel se va a extirpar. Y si se va a preservar o no el complejo areola-pezón. Eso también es muy importante. El paciente pues lo tiene que saber, porque eso son técnicas diferidas que después uno puede reconstruir también. Perfecto. O sea, que a la hora de una cirugía, entraría usted a quirófano en colaboración con el cirujano mastólogo. El cirujano mastólogo tiene un equipo que hace la mastectomía y nosotros, mientras ellos están haciendo la mastectomía, nosotros ya hemos planificado qué se va a realizar. Inclusive hacemos un marcaje preoperatorio antes de la mastectomía, porque allí es cuando utilizamos las técnicas oncoplásticas que habías mencionado. ¿Cuáles son las técnicas oncoplásticas? Todos los procedimientos de mamas estéticas que se realizan en reducción, en aumento, en pexia, que es reafirmar la mama sin tener que reducirla o aumentarla. Todas esas técnicas son incisiones que uno hace de manera que quede lo mejor posible para la paciente, que se vean menos, que las cicatrices se puedan esconder, o por lo menos si son cicatrices amplias, que queden en zonas que no sean afén a la mama de la paciente. Inclusive uno puede tratar la otra mama de manera de simetrizar en el mismo acto operatorio con la mama que se está reconstruyendo. Una vez que el mastólogo, eso se hace en el momento de la cirugía y uno tiene que esperar a que el equipo termine la cirugía. Inmediatamente, por eso se llama reconstrucción inmediata, pues uno realiza el procedimiento con el que ha acordado con la paciente, bien sea que va a colocar tejidos propios de la paciente, que nosotros le llamamos a eso colgajos, cuando son tomados de la piel tanto de la espalda como del abdomen. Y el tipo y el volumen del implante. Ese implante ya se ha consensuado con la paciente, ya se ha puesto uno de acuerdo con la paciente cuál es el volumen que se va a colocar. Y bueno, se hace la reconstrucción inmediata en un solo procedimiento quirúrgico y la recuperación pues es mucho más rápida para la paciente porque es un solo procedimiento. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de la reconstrucción inmediata? Que el tejido está fresco, está sano. El que quedó está allí para reconstruirlo con un tejido que no recibió o que por lo menos no ha recibido radioterapia. Y si la recibió, entonces se va a extirpar ese tejido que está acartonado, que puede estar indurado, que no nos va a permitir una buena reconstrucción. Allí aprovechamos ese tejido fresco, entonces se hace la reconstrucción con los procedimientos que hemos acordado con la paciente. ¿Ok? Correcto. Doctora, hablando sobre la oncoplastia, ¿qué es la oncoplastia y cómo se relaciona con la reconstrucción mamaria? Lo que acabamos de hablar. La oncoplastia son todos los procedimientos de mamas estéticas que habitualmente todos los cirujanos plásticos realizamos, pero lo acondicionamos o lo adaptamos a esa paciente oncológica. ¿Por qué uno dice que lo adapta? Porque a veces el tumor puede estar en los cuadrantes superiores de la mama, internos o externos, o puede estar en el cuadrante externo, o puede estar en los cuadrantes inferiores. Entonces existen muchas técnicas de mamoplastia que tú puedes adaptar y retirar el tejido mamario lateral, superior, inferior, y reconstruir con ese tejido remanente o que por lo menos la incisión externa de la piel
sea como una mamoplastia reductora o aumento. Ok, ¿y cómo se integraría la técnica oncoplástica en el tratamiento del cáncer de mama? Lo que estamos hablando. Si el paciente el tumor permite que uno coloque la técnica, uno la utiliza. Si no, uno le explica al paciente, mira, la extirpación de la piel va a ser muy amplia, o uno le explica al paciente cómo más o menos va a quedar la cicatriz. Muchas veces queda una cicatriz vertical y una cicatriz horizontal. La mayoría de las pacientes oncológicas se retira el complejo de la pezón. Pero si uno deja una cicatriz vertical y una horizontal, en esa vertical uno puede hacer después el tatuaje o la reconstrucción de la areola. Y con eso lo simetrizas con la otra mama, que es una mama habitualmente normal o que tú puedes llevar a la normalidad para hacer la simetría. Esas son las técnicas oncoplásticas. ¿Ok? Okay. En el proceso quirúrgico, ¿cómo es el proceso de consulta y evaluación inicial para una paciente que considera la reconstrucción mamaria? Generalmente el paciente es referido por el mastólogo que tiene conocimientos de que existe la reconstrucción mamaria y las técnicas. Él trata de explicarle un poquito, pero el mastólogo o la mastólogo envía el informe médico y uno debe ver al paciente previamente con suficiente tiempo, ver inclusive los estudios, ver qué cercanía tiene el tumor de la piel o del complejo areola-pezón, o si está arriba, lo que le comentaba, la ubicación en los cuadrantes, la extensión, la magnitud, el estadio, todo esos son elementos que uno conversa con el paciente. Inclusive el paciente siempre viene con un familiar, el esposo, la mamá, la hermana, los hijos, siempre se conversa con ellos sobre, primero, la magnitud de la resección del tumor, si es una mastectomía total o si se va a preservar o no piel. Y después de eso, uno plantea los procedimientos. Tienes esta opción, por ejemplo, si es una mama pequeña o lo que sea, se puede colocar un implante si la paciente no va a recibir radioterapia. Si la paciente va a recibir radioterapia, ahí es donde está esa diversidad y esas controversias que le estoy comentando sobre las nuevas técnicas. Hay procedimientos en donde, o hay grupos en donde solamente coloco un implante que puede ser retromuscular en algunos grupos, otros no les colocan el músculo, otros le colocan una malla rodeando el implante y después lo cubren con la piel. Yo utilizo tejidos propios de la paciente que son más gruesos, más acolchados, más firmes y que no lo van a rechazar. Y detrás de eso coloco un implante si el paciente está de acuerdo o no. Se le puede inclusive después colocar lipoinyección a ese tejido. O sea, hay muchas técnicas y por eso es que uno tiene que conversar y demostrarle al paciente con dibujos, con diagramas, con fotos de pacientes ya operadas, los resultados para que el paciente tenga idea, porque estas son técnicas que no son fáciles de explicar y no es muy conocido en la población normal cuáles son estas técnicas. La gente solamente conoce que hay unos implantes mamarios, que el paciente se puede reconstruir con un implante, pero ¿qué está detrás de eso? Toda una historia de la paciente. Cada paciente es diferente. Cada paciente va a recibir un tratamiento diferente y por lo tanto uno tiene que adaptar las técnicas a esa paciente. Y ¿Okay? normalmente, ¿cuánto suele durar este procedimiento, doctora, esta cirugía? En AS Cosmetics creemos que la belleza comienza desde adentro. Con nuestros implantes mamarios Iselane y Extralane ofrecemos opciones diseñadas para realzar tu forma y resaltar tu confianza. Descubre Iselane con su perfil alto y forma anatómica, ideal para mamoplastia de reconstrucción y aumento, con una cubierta de silicona suave y bidimensional. Garantiza una adherencia perfecta para un resultado natural. Y si buscas un cambio más audaz, Extralane es para ti. Con su perfil extra alto, estos implantes destacan por su diseño innovador y su tecnología de última generación, brindando una estética impresionante y una experiencia confortable. AS Cosmetics, la belleza que te define. Atrévete a brillar. La reconstrucción mamaria. Bueno, si es por ejemplo un implante mamario solamente, el procedimiento, si es solamente implante, el procedimiento puede ser un poco más corto. Pero cuando hay mucha pérdida de piel, tú no puedes cubrir el implante porque la piel no te lo permite. Entonces hay que adicionar piel a ese
a esa reconstrucción, porque la perdió mucha piel y tú no puedes cerrar esa mama y no puedes colocar un implante porque no lo vas a poder hacer. Tienes déficit de tejido y es cuando uno suple ese tejido con otros tejidos de la paciente. ¿Okay? ¿Cuáles serían las complicaciones potenciales asociadas tanto a la reconstrucción mamaria como a la oncoplastia? Todos los procedimientos quirúrgicos, sus complicaciones principales son que tengas un hematoma en las primeras 24 o 48 horas, que tengas infecciones, que tengas dehiscencia de las heridas, o sea, que las heridas se puedan separar, abrir. Entonces, esos son los cuidados que tiene uno que tener. Que la hemoglobina baje, porque pacientes que les hacen una mastectomía y una mama grande, o ya la paciente venía con una hemoglobina baja, hacer una mastectomía a una paciente no es un procedimiento sencillo, eso es una cirugía con pérdida sanguínea. Y la reconstrucción también lleva en algún momento algo de pérdida sanguínea. Entonces, todas esas pérdidas se suman y hacen que el paciente... Estamos conversando sobre los riesgos y complicaciones potenciales asociadas tanto a la reconstrucción mamaria como a la oncoplastia. Y nos decía que, por supuesto, toda cirugía tiene riesgos y posibles complicaciones. Exacto, y que una de las principales, por ejemplo, era el riesgo del sangramiento en las primeras 24 a 48 horas. Estos pacientes deben quedarse hospitalizados, no son pacientes ambulatorios, que uno al día siguiente, primero, todo ese día es monitoreado, bien hidratado, queda hospitalizado con analgésicos, con antibióticos, y se le hace el control de laboratorio, la hematología. Si esa paciente tiene una hemoglobina por debajo de 10, les comentaba que eso impide la buena irrigación de los tejidos y uno debe compensar esa hemoglobina, tratar de subirla por encima de 10 con hemoderivados, con concentrados globulares, para que esté por lo menos de 10 hacia adelante. Si está 9, 8, eso no va a tener una buena evolución porque los tejidos se van a poner marrones, moraditos y se van a necrosar los bordes. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los controles más importantes. Uno siempre deja algún drenaje para verificar si el paciente puede estar sangrando y uno se da cuenta. Después viene el control de las infecciones. Desde el momento de la cirugía uno coloca antibióticos, el control del dolor analgésico. Cuando ya el paciente se siente bien, todos estos controles son adecuados, generalmente son 48 horas, pues ya está bastante estable el paciente ya come, deambula, no tiene dolor, entonces el paciente es egresado. Pero esos son procedimientos que no se pueden hacer ambulatorios, no se puede hacer, no, yo te opero y te vas para tu casa, no, son procedimientos más complejos, ¿ok? La recuperación, bueno, el paciente no va a estar tirado en una cama, el paciente va a poder caminar, comer, pero no puede levantar peso, no puede manejar, no debería trabajar. Hay pacientes que me dicen, bueno, pero yo trabajo en mi casa. El paciente debe dar reposo al cuerpo, porque el cuerpo necesita recuperarse, porque eso es una cirugía que tiene una envergadura para el paciente, para el cuerpo como tal, él debe recuperarse. Entonces no le puedes dar más trabajo, no que yo tengo que trabajar, yo tengo que salir, yo tengo que manejar. No, son procedimientos que deben ser cuidados muy bien. Estamos conversando con la doctora Nilian Rincón en Hablemos con Oriel Guerrero. Estamos a través de YouTube. Nos pueden seguir, suscribirse a nuestro canal Hablemos con Oriel Guerrero. De igual forma, en Instagram, Hablemos con Oriel Guerrero. Se suscriben, activan la campanita para que sean ustedes los primeros en enterarse cuando estamos subiendo nuevo contenido a nuestro canal. La doctora Nilian Rincón es cirujano plástico estético, maxilofacial y reconstructivo, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, docente universitario y, como dijimos, es la jefa del servicio de cirugía plástica del antiguo Hospital Oncológico Padre Machado. Doctora, estamos conversando en este momento sobre la recuperación y los resultados, ¿no? ¿Cuáles serían los resultados estéticos que las pacientes pudieran esperar tras la reconstrucción mamaria? Mira, los pacientes realmente se sienten muy satisfechos con las reconstrucciones porque ellas no sienten la mutilación. Cuando la reconstrucción es inmediata, el paciente no sufre ese duelo de que perdió una mama, tiene tiempo, tiene que recibir tratamientos adicionales y después que se va a reconstruir. No, lo ideal es una reconstrucción inmediata a cualquier edad de la paciente.
Nosotros como docentes siempre le estamos actualizando a los residentes y muchas veces les preguntamos, ¿hasta qué edad se puede reconstruir una paciente? Hasta que la paciente tenga las condiciones clínicas de salud como para que uno pueda prolongar un poco más la cirugía, porque tampoco no es un procedimiento tan largo. Tú puedes tener una mastectomía en 1 hora y media, a veces en 1 hora, en 2 horas, y tú puedes hacer la reconstrucción en 2 horas más. O sea, que al final son como 4 horas de cirugía. No es considerada una cirugía tan larga. Nosotros hemos hecho ese procedimiento de 6, 8 horas, 10 horas en cirugía reconstructiva y en cirugía estética también, porque se hacen procedimientos combinados. Entonces, viéndolo bien, no es tan larga la cirugía, tiene su complejidad, pero a medida que uno la hace, cada vez se hace como más rápido hacer las cosas. Entonces, son pacientes que toleran muy bien los procedimientos y en la tarde el paciente puede comer. Entre 4 y 6 horas el paciente puede comer y puede caminar, deambular. ¿Okay? Entonces, la recuperación es lo que es lo más importante para la paciente. Eso lo va a llevar ella o él, porque a veces se hacen reconstrucciones no de mama, sino de tórax cuando es en hombres. Y el paciente debe seguir las indicaciones, no debe violar esas recomendaciones que uno habitualmente le hace, lo que le comentaba. Debe reposar, debe recibir sus antibióticos y sus analgésicos, no debe manejar, no debe levantar peso, no debe levantar el brazo por ciertos días, de manera que todas las heridas se estabilicen y uno pueda terminar después retirando los drenajes, retirando los puntos, pero eso más o menos en el plazo de un mes que debe suceder si todo va bien. ¿Okay? Pero doctora, y en cuanto al impacto emocional y psicológico, ¿cómo afecta la reconstrucción mamaria o la oncoplastia, la autoestima y la calidad de vida de una paciente? Eso es muy importante y eso hay estudios hechos y publicados de cuál es la calidad de vida del paciente. La paciente se siente primero que no fue mutilada, lo que hemos dicho. Segundo, ella dice, muchas veces se modifica el volumen de la mama, pero no es que queda completamente plana. Y un paciente que dice, bueno, no es tan grande como, por ejemplo, yo tenía una mama más grande, pero está bien, o sea, está en un tamaño, un volumen que me gusta. La ropa, ya se colocan la ropa y ella dice, mira, yo parezco una persona y yo me siento como una persona completamente normal. No es lo mismo que una paciente que tú des la ropa, ya ves que tiene un vacío ahí, se nota en la ropa. Eso para la paciente es muy importante. Que yo me diga, yo me siento normal, la gente me ve normal, nadie se ha dado cuenta de que yo me operé, de que yo tuve un cáncer de mama. Para los pacientes es muy importante. Y la pareja también. La pareja es, mire, como muchos dicen, el hombre mira, o sea, es normal que el hombre también quiera que su pareja tenga una mama bonita y que ella se sienta bien. Porque al día de sentirse bien desde el punto de vista personal, ella va a tener una buena vida sexual, una buena vida laboral, una buena vida familiar, o sea, ella va a estar bien. Y eso es lo que le dicen a las pacientes aún. Pacientes que yo he reconstruido de forma diferida. ¿Qué quiere decir diferido? Bueno, meses o años inclusive después. Ellos me dicen, ¿por qué yo no sabía? A veces es por desconocimiento, porque yo no sabía que se podía hacer la reconstrucción mamaria. Y uno hace la reconstrucción mamaria y el paciente se siente realmente feliz. Muchas veces hasta inclusive retornan a esa vida que tenían antes del tumor, porque a veces esa vida después del diagnóstico es muy dura para el paciente, muy dura para sus familiares, muy dura para su pareja, ¿sabes? Son cosas que uno cree que no, pero sí, son muy importantes. Ahora, nos quedan escasos 7 minutos para finalizar este espacio. Como usted sabe, bueno, ya estaríamos ya finalizando esta primera entrevista, que espero que pronto pudiéramos estar conversando sobre otro tema. Sé que es una persona sumamente ocupada, pero a medida de sus posibilidades pudiéramos estar conversando más adelante. En estos 6 minutos que nos quedan, doctora, ¿cuáles serían las tendencias y los avances más recientes en cuanto a reconstrucción mamaria y oncoplastia? ¿Y cómo ve usted el futuro de la reconstrucción mamaria en el contexto de la cirugía oncológica?
La reconstrucción mamaria son procedimientos que han ido aumentando progresivamente. Antes no se hacía reconstrucción mamaria, desde los años 70 fue que se comenzó a hacer reconstrucción mamaria. Y desde ese año han evolucionado las técnicas y va a seguir evolucionando. Eso es algo que es indetenible. Desde colocar solamente colgajos, desde colocar colgajos con implantes, desde modificación y nuevas técnicas de implante y nuevos materiales de implante. Ahora hay implantes de menos peso, hay implantes de poliuretano, hay implantes anatómicos, o sea, esa evolución va a seguir y las pacientes van a seguir pidiendo y piden perfección. Si tienen detallitos, uno a veces hace como procedimientos secundarios para mejorar un poco más esa reconstrucción primaria. El paciente pide la reconstrucción del complejo areola pezón y uno también lo ofrece, tampoco se hacía antes. Ahora inclusive hay pezones que se pueden hacer de silicón y se colocan allí temporalmente, pero también uno puede hacer el pezón, uno puede hacer el tatuaje ahora ha evolucionado a tridimensional. Hay pacientes que prefieren, sí, hay pacientes que prefieren, por ejemplo, colocarse un tatuaje de florales, de figuras, ya eso es algo de la imaginación del paciente y los gustos del paciente. Pero la cirugía, la reconstrucción mamaria no se va a detener nunca, porque el paciente siempre va a querer tener una reconstrucción mamaria. ¿Qué hay en el futuro? Mira, es que el futuro es tan amplio y lo importante es que nosotros estemos en ese camino, que el paciente tenga información de la reconstrucción mamaria, que se documente, que pregunte a otras pacientes, que vea que no es solamente ella la que tiene el problema y que hay muchas opciones de tratamiento con los pacientes. A veces el paciente tiene un tumor y ni siquiera se atreve a hacerse un estudio porque le da miedo. No, el paciente tiene que inmediatamente, porque hay procedimientos, ahora el paciente no se tiene que morir de un cáncer de mama. El paciente a tiempo, uno lo puede controlar y se pueden hacer todos los procedimientos que existen y que van a seguir existiendo y que van a seguir mejorando, y eso el paciente debe recibir esa información, y gracias a Dios ustedes están haciendo este programa para divulgar los procedimientos que se pueden hacer y que ella le pida a su mastólogo, mira, yo quiero reconstruirme, cómo se puede hacer, envíeme a gente que lo sabe hacer y bueno, que se documente. Eso es muy importante. Doctora, su experiencia con los implantes mamarios de AS Cosmetics. Bueno, excelente, porque ellos tienen una variedad de perfiles que nos permiten a nosotros los cirujanos plásticos escogerlo, depende de las características de la mama, ¿no? Si es una mama estética, generalmente uno puede pedir y solicitar un volumen y un perfil alto, extra alto, pero cuando nosotros hacemos reconstrucciones mamarias, preferimos perfiles un poquito más bajos, y esta empresa AS tiene esa modalidad de que tiene los dos tipos de perfiles, con eso para todos los gustos, ¿no? Y tamaño, o sea, ¿no? Coloca el tamaño del implante depende de las características del paciente, el tórax, si son pacientes altas, si son pacientes anchas de tórax. O sea, todo eso es una cuestión que uno tiene que ver. Y lo bueno es que esta compañía pues siempre tiene una variedad de esos implantes que nos sirven, no solo sirven los plásticos. Ahora, agradecido enormemente por su tiempo. Dígale a nuestra audiencia cómo la podemos conseguir, cuáles son sus redes sociales, números de contacto, dirección de dónde está pasando consulta. Bueno, yo estoy en la Clínica Sanatriz, en Chacao, en Caracas. Me pueden seguir por DRA Nilian Rincón, con la segunda Y. Si quieres lo puedes poner allí en tu perfil. Y bueno, yo estoy también en el Hospital Oncológico Padre Machado, que yo ejerzo allí. Tenemos un curso de ampliación para los que estén viendo, que estén interesados en aprender un poco más sobre esto. Los cirujanos plásticos pueden hacer ese curso de actualización solamente en cirugía reconstructiva. Nosotros en el hospital no solo hacemos cirugía plástica mamaria y reconstructiva, hacemos cirugía reconstructiva desde la cabeza hasta los pies. Esos son temas de que podemos después, si quieres, conversar. Y bueno, mi teléfono 0414-272-9432. Me pueden enviar mensajes por allí y yo ahí les digo cómo hacer para comunicarse conmigo, si tienen una cita o una duda. Generalmente la gente me escribe por Instagram, ¿no? Pero también me pueden escribir por el WhatsApp. ¿Okay?
Agradecido, doctora. Conversamos con la doctora Nilian Rincón, cirujano plástico estético maxilofacial y reconstructivo, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, docente universitario, jefe del servicio de cirugía plástica del antiguo Hospital Oncológico. Y de verdad, un placer enorme, doctora, haber conversado Bueno, con muchas usted gracias. en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Hablemos llegó a ustedes en nombre de AS Cosmetics a través de sus productos Iselane, Extralane y Ergo Más.